Muy bien, bienvenidos nuevamente a esta iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Esta es una iniciativa, como saben ustedes, y recordamos una vez más, es una iniciativa vinculada con que puedan ustedes tener acceso a la resolución de las diferentes preguntas de los exámenes de admisión anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Eh, para ello, para ello es que se ha planificado, se ha visto por conveniente elaborar una serie de sesiones que nos van a servir como teoría, como marco conceptual, para luego poder explicar la resolución de todas las preguntas anteriores de los exámenes de admisión de San Marcos. Preguntas vinculadas con el área de comunicación, lenguaje o habilidad o razonamiento verbal. Entonces, esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. En esta ocasión hemos identificado que en los exámenes de admisión de San Marcos ocurren preguntas vinculadas con el verbo, ¿no? Hay preguntas que están vinculadas con el verbo y puntualmente preguntas vinculadas con los accidentes gramaticales del verbo. Bien, sean entonces ustedes bienvenidos a esta sesión que la hemos denominado el verbo accidentes gramaticales. Sean ustedes bienvenidos entonces nuevamente a una sesión libre, gratuita, que es la sesión 26, una sesión que versa sobre los accidentes gramaticales del verbo. Bienvenidos. Vamos entonces a empezar con esta primera parte, que es un diálogo, una conversación sobre justamente este tema, para luego en una segunda parte resolver, podamos resolver las preguntas implicadas justamente con estos aspectos. Bienvenidos a la sesión 26, el verbo accidentes gramaticales. A continuación, vamos a realizar algunos apuntes muy importantes para tener una idea clara, precisa sobre lo que vamos a ir desarrollando. Lo primero que vamos aquí a señalar es algunas notas sobre el verbo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Hemos escrito una primera nota, una primera observación, un primer apunte, que es muy importante cuando hablamos acerca de los verbos. Por supuesto, estos apuntes que vamos a ver nosotros el día de hoy, antes de entrar propiamente en los accidentes gramaticales, estos apuntes van a permitirnos tener una idea sobre el verbo y sobre la categoría gramatical que implica la palabra verbo. Vamos a empezar señalando que el verbo es una palabra que expresa una acción, estado o proceso realizado por un sujeto dentro de una oración. Pero vamos a empezar a destacar aquí los términos importantes. Leemos nuevamente, el verbo es una palabra que expresa una acción. Entonces, cuando hablamos de verbo, vamos a destacar esta parte en amarillo. Cuando hablamos de verbo, estamos hablando de una acción, ¿no es cierto? Estamos hablando también de un estado, según ese apunte número 1. También hablamos del verbo en términos de un proceso.
Dice, luego realizado por un sujeto dentro de una oración. Es un primer apunte. Bien, vamos a ver ahora los ejemplos con el propósito de ver en qué parte de los ejemplos se puede ubicar mejor este primer apunte, ¿no? Que concibe el verbo como una acción, un estado o proceso, realizado por un sujeto dentro de una oración. Entonces, si nosotros analizamos estas tres oraciones, yo voy a darle un pequeño espacio para que se pueda ver mejor siempre. Permítanme, ahora sí. Analicemos la primera oración. Dice, Carlos corre todas las mañanas. Si a nosotros nos piden identificar aquí el verbo, a partir de la definición que hemos señalado, vamos a poder hacerlo. Porque la definición sobre verbo nos dice que este es una acción, estado o proceso realizada por un sujeto. En la oración, entonces, Carlos corre todas las mañanas. Si nosotros nos preguntamos qué hace Carlos o qué actividad todas las mañanas tiene Carlos, entonces vamos a decir que él corre. La respuesta a esta pregunta representa el verbo. Entonces, ¿qué hace Carlos? ¿Cuál es la acción que Carlos realiza todas las mañanas? Correr. Ahí es el verbo, ¿no? María estudia para su examen. ¿Qué es lo que hace María? María estudia. Ese es el verbo, o esos son los verbos de las oraciones. Correr, estudiar. Los niños juegan en el parque, de la misma forma, ¿no? Niños. Juegan el verbo. Entonces, en esos tres ejemplos se está cumpliendo, podemos decir que se está cumpliendo que el verbo es una acción, estado o proceso que un determinado sujeto realiza, ¿de acuerdo? En estos tres casos, el sujeto lo constituyen Carlos, María y los niños. Y los verbos que desarrolla o desarrollan estos sujetos respectivamente son correr, estudiar y jugar. ¿De acuerdo? Ese es un primer apunte. Por consiguiente, en tanto el verbo se define como una acción, estado o proceso realizado por un sujeto dentro de una oración. Vamos a ver un apunte número 2. Nos dice aquí, el verbo es el núcleo del predicado y concuerda en persona y número con el sujeto. Este es un apunte número 2 para que pueda ser analizado. Lo leemos de nuevo. El verbo es el núcleo del predicado y concuerda en persona y número con el sujeto. Entonces vamos a sacar aquí núcleo del predicado. Hablamos de verbo, estamos hablando de un núcleo del predicado. Y concuerda en persona y número con el sujeto. Entonces, en estas tres oraciones voy a nuevamente hacerlas un poco más visibles. Es decir, voy a generar un espacio entre una y otra. Entonces, cuando tenemos aquí, fíjense ustedes, tenemos aquí que el verbo es el núcleo del predicado. Vamos a analizar uno. En uno dice nosotros viajamos en verano. Hay que identificar primero el sujeto del predicado. El sujeto es nosotros, ¿no? Ese es el sujeto y lo vamos a colocar en verde. Ese es el sujeto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a identificar el predicado. El predicado lo vamos a colocar en rojo. En lo que está en verde, nosotros es el sujeto y lo que está en rojo, viajamos en verano, es el predicado.
Para poder identificar el verbo en el contexto de este segundo apunte u observación número 2, ya hemos identificado tanto el sujeto como el predicado. Sujeto, nosotros; predicado, viajamos en verano. Ahora, ya que tenemos identificado plenamente el predicado, vamos a identificar el núcleo. Lo que se nos dice aquí es que el verbo es el núcleo. Es decir, viajamos sería el verbo, y en tanto tal constituye núcleo del predicado. Lo propio podríamos decir en dos. Ella canta en el coro. Ella, sujeto de la oración, ella; predicado en rojo, canta en el coro. Ese es el predicado. Núcleo del predicado, según la definición, nos dicen que es el verbo. En dos, entonces, sería así: en verde, el sujeto; en rojo, el predicado; y en amarillo, destacado el núcleo del predicado. Bien, dicho esto, vamos a proceder a analizar la oración número 3. Tú escribes muy bien. Tú, sujeto, en verde; escribes muy bien, predicado, en rojo. Núcleo del predicado, según la definición, nos dicen que es el verbo. Entonces, escribes es el núcleo del predicado. Y de esta forma estamos cumpliendo con contextualizar este segundo aporte, que concibe el verbo como el núcleo del predicado y concuerda en persona y número con el sujeto. Porque si ustedes se fijan, nosotros es un pronombre, ¿de acuerdo? Recuerden también que la noción de pronombre la hemos visto en la sesión anterior, en la sesión número 25. Entonces, recuerden ustedes que nosotros es un pronombre que aquí tiene la función de sujeto. Viajamos es el verbo, en este caso es el núcleo, el predicado, y en tanto tal dice, según la definición, que concuerda en persona y número. Y ciertamente nosotros es plural, ¿verdad? Viajamos también es plural, y también concuerda no solo en número, sino también en persona, porque es viajamos, no es viajaron, ¿cierto? Es viajamos. De la misma forma ocurren dos. Ella es singular, ¿no es cierto? Canta también es singular y está concordando en número, pero también en persona, porque es ella canta y no es, por ejemplo, ella cantas, que también sería singular, pero no sería la persona correcta para esta otra que es la tercera persona, ella. Y de la misma forma ocurre en tres. Tú, singular, escribes también singular. Respecto de la persona, tú es segunda persona, escribes también es segunda persona. Muy bien, este es el segundo apunte entonces. Vamos con el tercero. Dice aquí, el verbo se conjuga en diferentes tiempos, modos y aspectos para indicar cuándo y cómo ocurre la acción. Vamos a destacar aquí lo siguiente. El verbo se conjuga en diferentes tiempos. Ajá, tiempos. Esta parte que dice conjuga en diferentes tiempos, vamos a colocarlo, o esta parte vamos a colocarla en amarillo. El verbo se conjuga en diferentes tiempos. Modos, claro, y aspectos para indicar cuándo y cómo ocurre la acción. Aquí estamos destacando principalmente en amarillo los tiempos, porque los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con el tiempo. Ya más adelante
vamos a ver ejemplos que tengan que ver directamente con modo y también con aspecto, ¿no? Lo vamos a ver ya un poquito más en detalle. Entonces, vamos a analizar estas tres oraciones. Permítanme generar un espacio entre cada una de ellas. Bien, creo que ya hemos generado el espacio pertinente para poder llevar a cabo el análisis y poder entender mejor esta otra nota, que es la tercera nota o precisión sobre el verbo. El verbo se conjuga en diferentes tiempos. Vamos a ver si es cierto. Mañana visitaremos a la abuela. Visitaremos. Visitar, esa es la acción, por lo tanto, es el verbo. Pero no es que, digamos, hayamos ya visitado a la abuela. Es decir, esta acción no está situada en el pasado, tampoco es una acción de presente, es una acción más bien de futuro. Mañana visitaremos. Hoy día es, supongamos, hoy es viernes. Mañana visitaremos sería si hoy día fuera viernes, el referente de la palabra mañana sería sábado. Cualquier caso es futuro, ¿ya? Entonces el verbo se conjuga en diferentes tiempos. Ahora, eso es en uno. Ahora vamos a dos. Ayer llovió mucho. No es que va a llover o está lloviendo, sino es que ese evento designado por el verbo llover o llover ya pasó, es decir, es pasado. Ahora, en tres, siempre como saludable, siempre. Ese siempre como saludable, el verbo, la acción aquí es comer. Por lo tanto, por lo tanto, hablamos hablamos del verbo, en tres, hablamos del verbo a través de la palabra como. Por supuesto, eso está en presente. Son acciones o se designan acciones que forman parte de una rutina. Siempre como, siempre salgo, siempre corro, siempre hago ejercicio, siempre manejo. Podría ser también siempre peleo, siempre discuto, siempre me hago amigos, siempre algo. Me dejo entender, ¿no? Esa es la idea. Ahora, vamos, como lo indicamos, vamos a ver con un poco más de detalle el modo. Vamos a ver a qué nos referimos con modo o qué qué es el modo. Vamos a decir que un primer modo es lo que se puede denominar como indicativo. Indicativo. Para ello, para ello vamos a colocar en amarillo. Indicativo. Bien, muy bien. ¿Qué es lo que se nos dice sobre este primer modo del verbo? Es decir, los verbos tienen diferentes modos, así como diferentes tiempos, como lo hemos visto hace un momento. Los verbos también presentan un modo. ¿Qué es el modo? Aquí lo vamos a ver. Indicativo. Expresa hechos reales, dice. Expresa hechos reales, seguros o verificables en distintos tiempos
verbales. Muy bien, vamos a destacar entonces aquí lo siguiente. Expresa hechos reales. Reales, seguros o verificables. Entonces, toda acción que parezca ser real, verificable, objetiva, confiable, digamos, en esos términos, toda acción introducida por un verbo que exprese este aspecto, digamos, vamos a considerar que dicho verbo está en modo indicativo. Muy bien. A ver, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. María estudia para su examen. Vamos a dar aquí un espacio, como de costumbre, para hacer un análisis mejor. Ya está. Son tres oraciones. María estudia para su examen. Primero vamos a identificar el verbo. El verbo es estudiar, evidentemente, porque es la acción que se desarrolla en la oración. Hay alguien que estudia. Sin embargo, eh, estudia es la acción, ciertamente, pero esa acción está en modo indicativo, porque según la definición, señala aquí que el modo indicativo expresa hechos reales, seguros o verificables. Es decir, son hechos relativamente objetivos. Entonces, cuando alguien señala lo siguiente, María estudia para su examen, tiene un, es decir, tiene hay allí un aspecto de, con aspecto no me refiero en el sentido técnico, sino hay un rasgo, tiene la característica de parecer algo verificable, real, objetivo, ¿no? María estudia para su examen. Está en modo indicativo. Nos está señalando, indicando un hecho, ¿no? Se nos cuenta o se nos expresa un hecho que María estudia para su examen. Entonces, el modo indicativo tiene que ver con eso, con que se expresa o se presenta una acción como real, segura o verificable u objetiva, ¿no? Está bien. Dos, ayer llovió mucho. Identificamos primero el verbo. En dos, el verbo, es decir, la acción, la palabra en la cual está implicada la acción es el verbo, en este caso flexionado, llovió, ¿no? Viene el verbo o la forma infinitiva llover o llover. Entonces, cuando uno dice ayer llovió mucho, eso es algo seguro, es algo verificable, en el contexto de esa oración tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es modo indicativo. 3. Mañana iremos de viaje. También está expresando, claro, está en futuro, pero está expresando también algo real. Se está expresando, indicando, manifestando, que incluso puede decir la siguiente semana, en 2, 3 meses, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, iremos es un verbo que desarrolla una acción también en modo indicativo, para tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, este es el modo indicativo. Por supuesto, hay otros modos. Por ejemplo, el modo subjuntivo. Ya no vamos a utilizar el amarillo, vamos a utilizar el verde.
Cuando hablamos del modo subjuntivo, estamos señalando que aquí indica deseo. Deseo, duda, posibilidad o situaciones hipotéticas. Entonces vamos a destacar aquí estas tres palabras. Deseo, duda y posibilidad o situaciones hipotéticas. Vamos a ver entonces en cuál de estos ejemplos, uno, dos o tres, en principio, vamos a ver en- en- en cada uno de estos ejemplos en dónde está el verbo y luego vamos a identificar también por qué esos verbos han sido clasificados como verbos del modo subjuntivo. Vamos a decir, ¿no? La primera oración. La vamos a separar primero. Ojalá tengas un buen día. Recordemos que, nuevamente, cuando hablamos del subjuntivo, hay pequeñas palabras que nos van a señalar o nos van a expresar que la acción está en modo subjuntivo. O sea, que el verbo en la oración está expresando deseo, duda o posibilidad. En la oración uno, ojalá tengas un buen día. Ojalá. Eso es como un deseo, ¿no? Es decir, no estamos afirmando que la persona tuvo o que va a tener o que tendrá un día excelente. No estamos afirmando eso. Más bien, esta oración constituye un deseo, ¿no? Constituye lo que el hablante quiere para otra persona. ¿Cómo sabemos eso? Por el término ojalá. O sea, es como si dijéramos, te deseo que sí tengas, ¿no? Y también el verbo, ¿no? Tengas. Entonces, uno es subjuntivo. Dos, si tuviera más tiempo, viajaría más. Aquí también dice sí, hay un condicional, ¿no? Si esto, si lo otro, entonces también. Es incierto, ¿verdad? Viajaría. Es algo hipotético, es una posibilidad únicamente. Tres, espero que Juan llegue temprano. Espero que. Entonces Juan no ha llegado, no, Juan no ha llegado, no llegó, no llegará, está en curso Juan. O sea, pero es una posibilidad, ¿no? Espero. Desde el momento en que uno dice espero que Juan llegue temprano, espero que Juan llegue. Eso es el modo entonces subjuntivo. Cuando hablamos o cuando en una oración puede surgir esta idea de deseo, duda, posibilidad o situaciones hipotéticas. Hasta aquí entonces, hasta aquí hemos tratado el modo indicativo y luego el modo subjuntivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver otro modo.
el modo imperativo. Estamos destacando el modo imperativo en color turquesa. Hemos usado el amarillo para el indicativo, el verde para el subjuntivo y ahora el turquesa para el imperativo. Bien, dice aquí, se usa para dar órdenes, consejos o ruegos. Solo se conjuga en segunda persona. Se usa para dar órdenes, consejos o ruegos. Solo se conjuga en segunda persona. Tú, usted, vosotros, ustedes. Vamos a destacar órdenes. Palabras clave. Órdenes. Consejos. Ruegos, dice aquí también, también. Por ejemplo, escucha con atención. Escucha con atención. Escucha. Esta oración viene encabezada por un verbo que está en modo imperativo. Escucha. Como si fuera una orden, ¿no? Eh, un mandato, eh, algo que tiene que cumplirse. Dos. Vamos a generar espacio aquí. No hablen tan fuerte, dice. No hablen. O sea, no. No hablen. Dame el libro, por favor. Eso puede ser una especie de ruego, ¿no? Dame el libro, por favorcito. De veras, de veritas, etcétera. Bien, este es el modo, entonces, perdón, imperativo. Cuando hablamos del modo imperativo, estamos hablando de órdenes, consejos o ruegos. Ahora, vamos a hablar de los accidentes del verbo nuevamente, pero ya vamos a ceñirnos al aspecto, el aspecto, el aspecto. Y vamos a ver qué cosa es eso del aspecto. Vamos a empezar diciendo que hay dos clases de aspecto, o en otras palabras, el verbo puede puede manifestar aspecto de dos maneras, ¿ya? De dos maneras. La primera forma en la que un verbo puede manifestar aspecto es lo que se conoce como aspecto perfecto. Aspecto perfecto o perfectivo. Solamente nos vamos a basar para cuestiones de las preguntas de los exámenes de admisión, nos vamos a basar en el aspecto perfectivo o perfecto y en el otro aspecto imperfecto. Por ende, vamos a señalar lo siguiente. El aspecto perfecto dice aquí, fíjense bien, dice aquí, indica que la acción ha sido concluida o se presenta como terminada. Se expresa con tiempos compuestos. He comido.
Muy bien, nuevamente. Indica que la acción ha sido concluida o se presenta como terminada. Se expresa con tiempos compuestos: he comido, había salido, habré terminado. Vamos a analizar entonces las oraciones para ver en qué sentido los verbos o las acciones designadas por estos verbos expresan este aspecto perfecto o perfectivo. Vamos a dar espacio. Ya está. He terminado mi tarea, pero no sin ello vamos a destacar primero, indica que la acción ha sido concluida. Vamos a destacar dos palabras claves aquí: concluida, el aspecto perfecto, acción concluida o terminada. Entonces, donde nosotros percibamos que la acción designada por el verbo muestra que ésta ha sido finalizada, concluida, resuelta, vamos a decir que el aspecto es perfectivo o perfecto. He terminado mi tarea. He terminado. Entonces, si alguien dice he terminado, eso quiere decir que la tarea está ya resuelta. El desarrollo de la tarea ha sido concluido. El aspecto entonces es perfecto o perfectivo. 2. Cuando llegaste, ya había salido. Igual, la acción fue ya llevada a cabo, o sea, ya transcurrió. No es que no es que cuando llegaste yo estoy saliendo, o voy a salir, o habré salido, etcétera. Es ya había salido. Ya, esa acción en la que la persona se marchó es una acción que ya se acabó, ¿no? Por eso se denomina aspecto perfecto. 3. Para mañana habré estudiado todo el tema. Habré estudiado aquí también. Habré. O sea, es una acción que ya está concluida, ¿no? En tanto para mañana. No es para mañana estudiaré, o voy a estudiar, o estaré estudiando. Es habré estudiado, o sea, ya habré acabado de estudiar. También hay aspecto perfectivo o perfecto aquí. Muy bien, el otro aspecto es el aspecto imperfecto. En este caso, decimos que es lo contrario. Expresa una acción en desarrollo. Vamos a destacar aquí en verde, en desarrollo, sin señalar su finalización, o sea, está en desarrollo. Es una acción no resuelta, no concluida. Se utiliza en tiempos simples como el pretérito imperfecto. Cuando era niño, siempre jugaba en la calle. Vamos a darle un espacio. Entonces, fíjense, dice aquí, cuando era niño, siempre jugaba en la calle, siempre jugaba. En el marco de esta oración, no es que cuando era niño jugué o terminé de jugar en la calle o terminé en la calle, sino siempre jugaba. Es una acción que se muestra en desarrollo. Claro, uno se remonta al pasado, pero en ese pasado, en ese tiempo, la acción se muestra
como en curso, siempre jugaba, o sea, siempre, ¿no? Eso es imperfecto. O por ejemplo, mi abuelo me contaba historias todas las noches. Me contaba. También, ¿no? Vamos a destacar aquí, me contaba. No es que me contó, no es que me contará, no es me contaba. Es una acción en desarrollo en ese tiempo. En el pasado es una acción no concluida o no acabada. Mientras llovía, los niños corrían por el jardín, corrían. Solamente para que tengan una idea, corrían. De la misma forma, el modo es imperfecto porque la acción en ese momento no se expresa como concluida. Bien, ¿qué quiere decir esto? Ya hemos finalizado esta parte conceptual, esto que tiene que ver con la parte teórica. Vamos ahora con la resolución de las preguntas. Entonces, yo dejo de compartir esta presentación y voy a compartir ahora lo correspondiente con las preguntas. Bien, ya estamos presentando entonces las preguntas. A ver, aquí, ya, aquí estamos. Primera pregunta, dice, mi abuelo, oriundo de Cajamarca, sin darse cuenta ayer se sentó en una silla que tenía una de las patas deteriorada y me dijo, apúrate, hija, que me caigo. Busca algo para tangar esta silla. Hemos considerado esta pregunta como parte de, para ir recordando un poquito, ¿ya? Hemos considerado esta pregunta aquí, en esta sesión de los verbos, o en esta primera sesión que tiene que ver con los verbos. Como nosotros ya hemos, en efecto, ya hemos hablado sobre una serie de temas, lenguaje, lengua, dialecto, etcétera, le hemos considerado aquí porque tangar es un verbo, ¿de acuerdo? Tangar es un verbo. Es una pregunta de entrada. En la expresión usada por el abuelo, el término tangar indica un uso sociolectal. Vamos a decir que no es figurativo, ¿ya? Porque no tiene que ver con metáfora, no hay un lenguaje connotado. Tampoco es dialectal, porque no tiene que ver con dialectos. Tampoco es imperativo, no es connotativo, es sociolectal. ¿Y qué quiere decir que sea sociolectal? Es decir, tiene que ver con la variación de la lengua en contextos sociales y geográficos, es sociolectal. Por esa razón, la respuesta correcta es la B. Este verbo corresponde a B. Solamente esta es una pregunta de entrada. Ahora vamos con las siguientes preguntas que tienen que ver directamente con lo que nosotros hemos hablado hace un momento. En el enunciado, cuando vuelva Julia, cuando vuelva, iremos al teatro. Los verbos están respectivamente en los modos, a ver, cuando vuelva. Eso es un deseo, una posibilidad. Entonces yo voy a colocar aquí deseo, ¿no? Ese es deseo. Iremos al teatro. Iremos a, ahí se está expresando un hecho real. ¿Y qué es lo que hemos dicho sobre cuando la acción se presenta como un deseo y la acción se presenta como un hecho real? Cuando es deseo es subjuntivo y cuando es hecho real es indicativo. Eso hace que la única respuesta posible sea la letra A. Única, vamos a colocar aquí, única respuesta posible. Porque si nosotros vamos a las siguientes, a B, B no puede ser.
B no puede ser, para ir aclarando también, B no puede ser porque dice los verbos están respectivamente y respectivamente es subjuntivo e indicativo, no es al revés. Entonces B es incorrecto. Indicativo e imperativo. Imperativo no existe. No hay una orden en las oraciones. Descartamos C. Imperativo, nuevamente en D, miren, imperativo tampoco. Imperativo de por sí no hay. Entonces, si yo veo que en las alternativas aparece algo que no hay, definitivamente descarto, elimino de mis posibilidades esa respuesta. Y como en la letra E también aparece, entonces la elimino. Nuevamente, la única respuesta posible es la letra A. Vamos con la siguiente. Dice, marque la alternativa que presenta el verbo conjugado en modo subjuntivo. Ella solo ganó 2 medallas. Esto es indicativo. O sea, es incorrecto, porque no me piden indicativo, me piden subjuntivo. Ayer bailé toda la noche. ¿De acuerdo? Ayer bailé toda la noche. Indicativo. O sea, incorrecto. Habla con una rapidez increíble. También es un hecho real, o sea, es indicativo. Ojalá cantes bien, ojalá, ajá, deseo, deseo subjuntivo. O sea que la respuesta correcta es la D. No te diré nada de lo ocurrido. Eso también, ¿no? Es un indicativo. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la D. Veamos el siguiente ejercicio. Dice aquí, marque la alternativa que presenta el verbo conjugado en modo subjuntivo. Julio estudia para el examen indicativo. Recordemos, pues, recordemos que cuando hablábamos de... Recordemos que cuando hablábamos acerca del modo, hablábamos del modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, ¿ya? Recordemos ello. Entonces marca la alternativa que presenta modo subjuntivo. Julia estudia para el examen, eso es indicativo. Mi hermano trabaja en Tacna, hecho real, también es indicativo. Lo voy descartando. A y B están descartadas. Luisa llegará mañana lunes. Eso también tiene la apariencia de ser real, ¿no? Se brinda como que una información objetiva, entonces eso es indicativo, incorrecto. Ahora, estamos colocando incorrecto porque a mí no me piden indicativo, me piden subjuntivo. Lucía arregla ese auto, eso parece una orden, entonces eso es imperativo, pero no me piden imperativo, así que también descarto. Ojalá que Juana, ojalá, deseo. E es la respuesta correcta. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en el enunciado, porque la doncella le dio un beso, terminó el maleficio. Los verbos subrayados, o sea, dio y terminó, ¿no? Vamos aquí a destacarlo en negrita, están respectivamente en los modos, a ver, subjuntivo, bueno, para empezar, no hay un deseo, o sea, deseo no hay aquí. O sea, no puede ser subjuntivo, no hay deseo. Y en B vuelve a aparecer subjuntivo e insistimos una vez más en aquí, en, en, en este ejercicio, no hay un deseo, no hay posibilidad, al contrario, es un hecho, es una afirmación. Entonces, subjuntivo no puede ser, definitivamente. Y como C trae lo mismo, es decir, el mismo error, entonces, incorrecto. D dice indicativo e imperativo. No, no hay imperativo, tampoco.
Es indicativo e indicativo, o sea, ambos verbos están en el modo indicativo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, determine cuál presenta verbo en modo subjuntivo. De todos estos enunciados A, B, C, D, E, ¿cuál presenta modo subjuntivo? En este preciso instante te acercarás y le pedirás disculpas. Imperativo. Por lo tanto, descarto. Nos anunció que se retirará de la universidad el próximo año. Indicativo. Descartada también. C. Por la clausura, apenas hubo cenado por la clausura de fin de año, se marchó. Esto también es una afirmación, así que es indicativo. ¿De acuerdo? Muy bien, mañana habré terminado de empacar mis objetos personales. Habré terminado. Es una afirmación. Vamos a analizar ahora E. Dudo que haya terminado su romance. No, dudo que, o sea, no sabe la persona. Está expresando una posibilidad acerca de la relación. Dudo que, no lo sabe, ¿no? Por eso como que expresa una posibilidad, una duda. Por esta razón, la respuesta correcta es E, porque el modo subjuntivo tiene que ver con la expresión de deseo, duda o posibilidad. Muy bien, ejercicio siguiente. Vamos a ver qué nos pide. Dice, la lengua española tiene tres clases de modos verbales, de acuerdo con el grado de realidad que se le atribuye al hecho verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tomando en cuenta lo referido, marque la alternativa en la que aparece el verbo conjugado en modo subjuntivo. Todos saben que Margarita lo denunció. ¿Qué es eso? Indicativo. Está expresando una afirmación. Compró la pelota de fútbol y la donó. Igual, indicativo. Entonces es incorrecto porque a mí me piden subjuntivo. Subjuntivo. Llegó temprano para ver su novela. Llegó, que también es una afirmación. Presenció el desfile. También sigue siendo una afirmación. Entonces, como sigue siendo una afirmación, o sea, está en modo indicativo, yo le coloco incorrecto porque a mí me piden subjuntivo. Temo que Alicia cante mal en el concurso. Alicia no ha cantado siquiera en el concurso, tampoco está cantando, es algo que no ha ocurrido. Más bien el hablante aquí está expresando una duda, una preocupación, una posibilidad. ¿Y qué es lo que tiene que ver con posibilidad, duda, deseo? Subjuntivo. Por esa razón, E es la respuesta correcta. Vamos con el último ejercicio. Dice aquí, mediante las clases de aspecto se describe el proceso verbal como concluido o no concluido. Es lo que habíamos visto nosotros hace un momento. Según esta precisión, elija la alternativa cuyo verbo aparece conjugado en aspecto perfectivo. Don Blas llegaba siempre por las mañanas. Llegaba. Aquí es imperfecto porque la acción no está concluida. Pero a mí no me piden imperfecto. ¿Qué es lo que me piden a mí? Aspecto perfectivo. Perfectivo. Es decir, la letra A es incorrecta. José cantará valses en el Teatro de Arequipa. José cantará. Eso es imperfecto. Por lo tanto, es erróneo. O sea, no ha concluido. Cantará. Está camino a. No es algo concluido, acabado, resuelto.
La señora Celestina es, bueno, aquí no hay una acción propiamente, ¿no? Así que incorrecto. Felipe finalizó sus estudios aquí sí, o sea, ya acabó. Felipe ya finalizó, ya acabó, ya terminó, ya. Lo sabemos por el verbo, finalizó. Pedro llevará, no, acá tampoco. Llevará, o sea, quiere decir que va a llevar, o sea, la acción recién está iniciando. Entonces, la única respuesta coherente es la letra D, que es la única que expresa un verbo cuya acción ha sido resuelta, finalizada o concluida, que es lo que me piden aquí, aspecto perfectivo. Muy bien, estimados estudiantes, espero haya sido productiva esta sesión número 26, ¿de acuerdo? Queremos invitarlos también a la sesión número 27, donde vamos a hablar acerca de la clasificación morfológica del verbo. Es decir, vamos a hablar de los verbos regulares e irregulares. Si tienen ustedes cualquier duda, ya saben, pueden escribir al canal de YouTube, pueden ustedes comentar, o sea, escribir en el sentido de comentar este video y nosotros encantados de apoyarles. Muy bien, esta ha sido una nueva sesión, la sesión 26, sobre el verbo y sus accidentes gramaticales. Ya nos vemos en una próxima sesión como parte de esta noble iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, que consiste en ofrecer un acceso libre, gratuito, a la resolución de las preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos, exámenes de admisión anteriores de la Universidad de San Marcos, de la mano de un marco conceptual para poder ir fijando también algunos conceptos. Nos vemos en la sesión número 27 sobre los verbos regulares e irregulares. Saludos con todos.